dicha de su madre. Esa, bueno. Epa, Bonnie. A ver si Qué bien que putea. ponemos que no juegan con nadie. Qué sed te da esta ¿Lo canción. cantará mañana la hinchada argentina esto? Sí. No, Obvio. que la canten los ingleses. No, claro, que no juegan con nadie. Que no juegan con nadie, no nadie, importa. obvio. Nadie. Totalmente. Nosotros lo podemos decir. Ellos no pueden porque somos los campeones del mundo. Totalmente. De la mano de Scaloni. Bueno, quien nos visita no solo es un amigo, sino que Javier Acuña es licenciado en gestión universitaria por la Universidad Nacional de Rosario. Sí, señor. Forma parte del equipo de comunicación institucional de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Sí, señor. Y en colaboración con Matías Buzo, a quien recién mencionaba en la charla con Nicky, y más de 30 firmas invitadas, presentaron hace algunas semanas ya la Escalopedia, un libro que define o que se define como una enciclopedia coral sobre el ciclo de nuestro, podemos decir, porque es santafesino, Lionel Scaloni en la selección argentina. Sí, señor. ¿Es así? Todo eso es así y bueno, y también durante mucho tiempo estuve aquí, Por supuesto. sentado en este mismo lugar hablándole. No, bueno, no era exactamente el mismo micrófono, pero sí. Así que Un hombre de la casa. Un hombre de la casa. realmente es un gusto estar nuevamente aquí. Está más lindo. Es más, dijo, tengo que ir al baño y le quisieron explicar. Dijo, no hace falta. yo dejá, ya sé. Es dejá. más, ya sabía cómo era el truquito para tirar la cadena, todo. Sí, todo. incluso Sí, vino a sí, sí. despedirse de este estudio, porque queda muy pocos Queda días poco, sí, para bueno. la mudanza. O sea que también es una especie de ejercicio de nostalgia, porque ya tenía entendido, sabía De la que- mudanza. de la mudanza ahí a calle de Córdoba, que me parece que está muy bien, es un muy lindo lugar. Sí. Sí, es un muy lindo lugar. Bueno, a veces hay que renovarse, como la selección argentina, Sí. que decide ir por un entrenador que no tenía experiencia con equipos ni de primera división, Nada. sí con alguna juvenil, pero no con jugadores profesionales, Sí, sí. y que toma nada menos que esta responsabilidad y lo lleva Bueno, a la Copa del Mundo. Hay que decir que ya sea por casualidad o por no sé qué, pero hay un mérito de Chiquitapia. O sea, a Chiquitapia, particularmente yo y quienes escribimos el libro, tanto Matías Bauzo como Esteban Serrano, que no escribe, pero es el ilustrador, no lo queremos a Chiquitapia. Creo que de alguna manera compartimos ese espíritu con muchos de los futboleros de la Argentina, ¿Puedo preguntar por qué? porque no nos gusta cómo se gestiona el torneo local. Ajá. Ahora, lo que ha hecho con la selección argentina no tiene ni siquiera bueno, por ahí en la gestión económica tal vez, pero eso es peso aparte, pero en cuanto a la gestión deportiva no tiene nada para ser cuestionado. Bueno, ¿puedo introducir Sí. un nombre muy pesado para la historia del fútbol argentino, que creo tuvo que ver con esta decisión de contratar a Scaloni, más allá de que, bueno, la medalla se la puede colgar Chiquitapia como presidente de AFA, pero César Luis Menotti Totalmente. fue una voz muy importante Bueno, y ahí también hay un mérito de Tapia en convocarlo a Menotti. en escucharlo. Porque Menotti, claro, estuvo durante todo el tiempo de presidencia de Grondona, estuvo enfrentado con Grondona, porque Grondona como que lo hizo a un lado de la selección nacional después del Mundial del 82, ¿no? Entonces, nunca tuvo buena relación Menotti con Grondona y prácticamente Menotti, aún después de que ya se había ido Bilardo durante mucho tiempo, donde supuestamente había un enfrentamiento, Menotti-Bilardo, qué sé yo, pero Grondona lo tenía como hecho la cruz a Menotti, o sea, era mala palabra y no se dirigía. Entonces Menotti, que fue el forjador de la selección nacional, del concepto de selección nacional, más allá de que la selección argentina tiene como un siglo de historia, el concepto de selección nacional, de equipo de selección, nació con Menotti. Y bueno, esa refundación que surge con Scaloni tiene que ver con Menotti, que lo convoca a Chiquitapia para, bueno, a ver qué pasa acá. Y bueno, y Menotti es el que les dice, mirá, si vos confiás en estos dos hablamos de Scaloni y Aimar, si vos confías en estos dos, basta de cosa provisoria. Contrato hasta el final de las eliminatorias. Nada de cuestiones provisorias, porque claro, en el momento en el que Scaloni se hace cargo de la selección, él era parte del cuerpo técnico de Sampaoli. Sí, claro. De hecho, llegó porque era parte del cuerpo técnico de Sampaoli en el Sevilla de España. Sí. Y bueno,
cuando él llega a la selección y Sampaoli conduce el grupo de una manera que no es bien recibida por los jugadores, Scaloni como que de alguna manera tenía un rol secundario en ese cuerpo técnico. Era la tercera guitarra, podríamos decirlo en términos musicales, porque Beccacece era el ayudante principal. Claro, y Beccacece también termina peleado con Sampaoli. Sí, también, claro. Y Scaloni no termina peleado, pero lo que él dice es, bueno, está bien, yo me quiero quedar en las selecciones juveniles, quiero participar, como que le interesaba, y porque además en ese momento nadie quería agarrar la selección. Claro. Nadie quería agarrar la selección, ni la mayor, ni tampoco las juveniles. O sea, las juveniles era como después de Pekerman, es como que nadie estuvo, sí, Úbeda en algún momento, Fernando Batista, en algún momento estaba previsto que como que circulaba el nombre de Lucas Bernardi para hacerse cargo de la sub-19, o sea, como que era un cargo que se le ofrecían a jugadores, ¿viste? Como para cubrir un lugar. Y en ese sentido, bueno, ahí estaba Aimar en la sub-17, y Scaloni dijo, yo quiero participar de las juveniles. Y entonces, como parte de estar en las juveniles, le habían asignado la sub-20. Y ¿cómo hacía Chiquitapia para deshacerse de Sampaoli? Le ofreció algo que Sampaoli y su ego no podían aceptar, que era ir a dirigir un combinado juvenil en un torneo que no tenía características oficiales como este torneo de la Alcudia. Y entonces, bueno, Sampaoli dijo que no, que de ninguna manera, y ahí, gringo, ¿te querés hacer cargo vos? Sí, cómo no. Y bueno, y ahí dirigió el torneo de la Alcudia como para cubrir un hueco, porque además cubrir un hueco en sentido literal, ¿no? Porque no había quien lo dirigiera, y además ese torneo se realiza a un par de kilómetros de donde él vive, en Mallorca. Claro. Entonces, bueno, mirá, ni siquiera necesitamos hotel para vos, claro, porque tenés cerca tu casa. A morfar a casa, digamos. Claro. Termina y vamos a casa. Digamos. Exactamente, digo. Entonces se fue armando así, medio de casualidad. Pero en esa casualidad se terminó construyendo el ciclo más exitoso de la selección argentina de toda su historia. Javier, a quien conozco hace mucho tiempo, lo sé muy futbolero, pero me interesa preguntarte cómo nace la idea de esta enciclopedia coral, si es a pedido, si fue una inquietud de ustedes que lo elaboraron, de estudiar a este personaje y este ciclo exitoso. Sí, mira, son un poco las dos cosas. Por un lado, la propuesta surge de nuestro editor, de Marcelo Panoso, de Editorial Planeta, que es el que, con quien yo vengo trabajando también ya hace un tiempo, y también somos amigos con Matías Bauso. De hecho, yo he hecho talleres de escritura con Matías, que, por cierto, hincha de Racing, te lo recomiendo, Nicole. Tiene un libro. Me pareció súper importante ese dato cuando lo leí en la contratapa. Tiene un libro que se llama Distintos a Todos, que es un libro que habla de lo que significa ser hincha de Racing, que fue publicado posteriormente a el título de la Copa Sudamericana. Te recomiendo que lo busques porque es buenísimo. Y Matías Bauso, un enfermo de... Bueno, así que si yo soy un enfermo de Newell's, él es un enfermo de Racing. Y bueno, entonces teníamos esta relación previa, nos propone, un libro para el Mundial y nos tira esta idea. Escalopedia. Lo que me gustaría es contar el ciclo de la selección de Scaloni de un modo original. Entonces, cuando dice original, digo, es porque ya está muy contado y porque además, como estamos de un fenómeno que está en desarrollo, fresco, también hay mucha actualización, sobre todo audiovisual, que va sucediendo. Pero bueno, lo que él nos propuso es contarlo con formato de enciclopedia. Entonces ahí surgió esta idea de relato fragmentario, y que además también, viste que la enciclopedia tiene esa pretensión de reunir el conocimiento universal sobre un tema, ¿no? Como esas viejas enciclopedias, claro. de las que abrevó Borges, ¿no? En su formación de niño. Sí, claro. Bueno, y esas enciclopedias tenían también una particularidad, que no solo había entradas aleatorias sobre X fenómenos, sino también había artículos más largos con firma. Entonces también surge esta idea de coral, porque no solo escribimos nosotros, sino que también hay 30 colaboradores, algunos
que trabajan en esta radio, Juan Ignacio Isen, Federico Aicardi. También hay otros escritores locales como, no sé, Javier Núñez, Juan Mascardi, Andrea Calamari, bueno, gente de aquí de Rosario. También tenemos cordobeses y algunas firmas más reconocidas, Juan Pablo Barsky, Ariel Senosiaín, Arturo Bulián, que es uno de los relatores de TNT, Jorge de Alessandro, vuelan, las Ferraris que vuelan, señor presidente. Bueno, ahí como que armamos un plantel de colaboradores que también abordan distintas cuestiones laterales, muchas de ellas, al ciclo de Scaloni. Que la idea era eso, ¿no? Contarlo de una manera fragmentaria, con muchos formatos, o sea, con formatos breves, pero que incluya pequeños perfiles de algunos personajes clave, algunas historias laterales, algunos datos, o sea, presentar historias a partir de los datos, algún chiste suelto, ¿no? Entonces tiene ahí y hay también algún análisis más preciso sobre cuestiones tácticas, no sé, Juan Pablo Barsky desarrolla cómo juega tácticamente Argentina. Hay otro analista de datos que se llama Matías Conde, se los recomiendo, tiene un streaming ahora con Marcelo Gatman, donde analiza los datos del Mundial. Bueno, él hace eso mismo en el libro, analizando los datos de Argentina en el Mundial de Qatar. Entonces muestra cómo con los datos que arroja la estadística, muestra cómo Argentina fue claramente el mejor equipo en ese Mundial. Bueno, él está haciendo ahora ese mismo trabajo, pero en relación al Mundial actual, donde Argentina no es el mejor equipo, pero bueno, no importa. Eso, los datos no nos importan, estamos esperando. ¿Cuál es el mejor equipo? Y por ahora de Francia. Los datos dicen que por ahora el mejor equipo es Francia. ¿Y el segundo mejor? ¿Lo tenés presente? Y por ahora, no, bueno, él lo que dice es que España no necesariamente tiene, hay elementos donde Argentina, España e Inglaterra tienen algunas características. La variable. Exactamente, de acuerdo a la variable es uno u otro. Que Argentina, muchas de las cosas que nosotros creemos que pasan en los partidos, no necesariamente pasan, o que al menos los datos dicen otra cosa. Por ejemplo, uno dice, che, qué mal que está jugando Enzo Fernández. Y los datos, cuando él ve los datos, más allá de que objetivamente uno puede ver que Enzo Fernández ha jugado mejores partidos, lo que dice es que la importancia de Enzo Fernández dentro del equipo es que es el que más intenta romper líneas, el que tiene más intentos positivos de romper líneas y llegar al objetivo, está siempre en las conexiones de pase como enlace entre Paredes y los delanteros y Messi, o sea que tiene un rol y que tiene un despliegue físico que el que, por ejemplo, le permitió llegar de cabeza en el gol contra Egipto. Entonces, lúcido sobre el final. Totalmente. Entonces, como que hay algo de Enzo Fernández que evidentemente el entrenador valora y por eso no se le ocurre reemplazarlo, ¿no? Claro, y en ese sentido, en el equipo y en el vestuario, ¿cuál es el jugador más importante? Bueno, obviamente Messi. Uh-huh. Pero Messi es como que está fuera de toda categoría. Sí, o sea, hay que dejar afuera más allá de Messi. Más allá de Messi. Bueno, no, Julián Álvarez. Julián Álvarez y también el aporte de los defensores. De Cuti Romero y de Lisandro Martínez. Sí, que tienen intervenciones, por ahí a veces, viste que, no sé, por ejemplo, hay intervenciones defensivas y dicen, no, tuvo 18 duelos ganados, bueno, pero estos no solo tienen duelos ganados, sino que además duelos ganados en situaciones clave. Claro. Digo, porque hay mucha cuestión de los datos que si uno no los pone en contexto, no sé, por ejemplo, la otra vez él decía, Julián Álvarez en el partido contra Egipto recuperó una sola pelota. La que le ganó a Salah, claro, sí, en el minuto 93. Entonces digo, si vos mirás los datos, si hay un delantero que recupera una sola pelota, sí. ¿De qué presión me hablan? Claro, pero una pelota que termina en gol. Pero recupera una pelota en el área propia, arranca el contragolpe y termina en gol. Entonces digo, a veces los datos muestran, entonces digo, en esa combinación de datos es donde aparece que Francia es el mejor equipo en este mundial, pero que Argentina, España e Inglaterra están componiendo y que hay varios jugadores
que por ahí uno dice no están jugando bien, pero bueno, el técnico evidentemente mira los mismos datos que Matías. Javier, volviendo a la Sí. escalopedia, te pregunto, cuando uno hace este tipo de trabajo se sumerge a fondo y empieza a bucear en historias que no conocía, en datos que no tenía. Sí. ¿Qué cosas son las que más te sorprenden y que desconocías en absoluto de Scaloni y de su ciclo? Bueno, en realidad a mí me vuelve loco todo lo que cuenta Juan Mascardi en sus textos, porque él escribe sobre Pujato, sobre la ciudad de Pujato, que es sobre el pueblo de Pujato, y bueno, ahora ya es ciudad, porque ahora ya en Santa Fe todas son ciudad, pero bueno, sobre Pujato, y sobre el Club Matienzo, que es el club en el que empieza a hacer sus primeras armas Scaloni. Pero en esas historias de Pujato y de Matienzo va apareciendo la esencia de la escaloneta. ¿En qué sentido? En que hay una especie de ética que tiene, que uno lo puede ver hoy a Scaloni como líder, que se fue forjando en esa cotidianidad de Pujato, de los viajes en camión con su padre. A nosotros, él describe cómo muchas veces Lionel acompañaba a Chiche, el padre, que era camionero, un transportista de cereales, que lo acompañaba a sus viajes, ¿no? Y que, obviamente, imagínate, por la ruta santafesina, con un camión de cereal, no podés ir a más de 60, ¿viste? Viajando por la ruta, parando con lomo de burro, semáforo, bueno, ruta rota, pozo, qué sé yo. Y claro, ¿viste? Y Scaloni, papá, ¿cuándo llegamos? Ya falta poco, viste que parece una especie de chiste, ¿no? Sí. No, ya falta poco, pero bueno, nos gusta pensar que en esos viajes se fue forjando la paciencia, que es la que hace que hoy Scaloni mira los partidos con esa cara imperturbable y que la procesión va por dentro, ¿no? Como que ese liderazgo, esa paciencia se fue forjando en esos viajes no solo acompañando al padre, sino también en esos viajes a dedo, viniendo a Rosario a entrenar primero en las infantiles de Central y después ya directamente en las infantiles y en las inferiores de Newell, junto con su hermano, junto con Walter Samuel, con quien fue forjando también una amistad de cercanía geográfica y que después se fue volcando como compañeros de equipo. Bueno, esa es como que en esos relatos que escribe Juan sobre los inicios de Scaloni, yo encontré una clave de lectura de su liderazgo. Es decir, digo, eso me pareció el principal hallazgo del libro. ¿Sobrevuela en algún momento del libro la figura de Peckerman? Sobrevuela, sí. Bueno, hay un texto que escribe también Lo pregunto, perdón, Javier, Sí, porque sí. recién mencionaste a Aymar, a Samuel, a Scaloni, no diría Ayala porque es otro proceso, pero sí fueron formados por Totalmente. Bueno, Peckerman. y Ayala fue el capitán de ellos, Sí. aunque la cinta de capitán la llevaba Sorín, fue el capitán de ellos en el Mundial 2006. Aunque Samuel no jugó el Mundial 2006, Es cierto. porque Peckerman no lo convoca. Es cierto. Pero bueno, fueron sí compañeros en Malasia. Hay un texto específicamente que se llama Malasia, que lo escribe también un periodista, que esta es otra de las cosas que me pareció geniales del libro. A través de las redes sociales, no solo de Twitter, sino también de una red social que es Substack, conocí a Juan Pablo Gatti, que es un periodista, escritor de Berazategui, y él es un fanático de Peckerman, es alguien que creo que nació en el 90, y su primera alegría en el fútbol fueron los títulos mundiales con Peckerman. Entonces, para él, la selección argentina está marcada por, bueno, el título del 95 era muy chiquito, pero por el título del 97 en Malasia y el de 2001 acá en Argentina en el Mundial Sub-20. Bueno, entonces él tiene un libro sobre el Mundial 2001, el Mundial que se jugó en Argentina, donde Argentina sale campeón con Maxi Rodríguez, Saviola, bueno, un equipazo infernal, D'Alessandro, en la previa de lo que terminó siendo el desastre de finales de 2001, ¿no? Bueno, y entonces cuando pensamos cómo contar a Peckerman y cómo contar ese espíritu del cuerpo técnico, lo convocamos a él para que escribiera sobre Malasia. Entonces él escribe sobre
como en Malasia se fue forjando también esa camaradería, esa mancomunión, y esa también una especie de continuación del espíritu Pekerman en esta selección. Te devuelvo al mundial que estamos disputando. Estamos como si jugáramos, pero bueno, de alguna manera nos sentimos parte. ¿Es especial para vos el partido de mañana? Digo, ¿tiene algún rasgo extra? Como debatimos cada vez, que no es muy habitual, no es muy frecuente, pero cada vez que nos cruzamos con Inglaterra. No, pero digamos, pero ahí en serio, pero porque yo creo que, bueno, en el 86 la tenía, yo más allá de que era chiquito, tenía 11 años, 10, sí, estaba por cumplir 11 años, pero estaba fresco ahí como el recuerdo y una rivalidad, qué sé yo. Me acuerdo que en el 90 Argentina le gana a Italia la semifinal y al día siguiente jugaban Alemania e Inglaterra. Bueno, ahí sí yo no quería encontrarme con Inglaterra en semifinales porque me parecía que, bueno, listo, ya está, ya les ganamos, listo, calentito, no queremos jugar más, ya está, no hay revancha, listo, bánquensela. Pero ya después, inclusive cuando jugamos en el 98, yo ya no sentía, porque también empecé a tener admiración por el fútbol inglés. Entonces, realmente, digo, hay algo a mí del fútbol inglés que me parece que tiene mucha similitud con el fútbol argentino. El tipo de fanatismo, y lo terminé de cerrar ese ciclo de, si se quiere, hermandad con el fútbol inglés a partir de Nick Hornby y su libro Fiebre en las gradas, que es un libro extraordinario sobre de su experiencia suya, de Nick Hornby, como hincha del Arsenal. Es una especie de Biblia de los futboleros. Entonces a mí me parece que son muchas más las similitudes con Inglaterra en relación al fútbol, ¿no? Sí, por supuesto. Que inclusive que con España y que con Francia. Bueno, con España uno puede decir, tenemos sí una cercanía lógica, porque hemos sido colonia de España, porque muchos de nuestros abuelos son españoles, o que, digamos, descendientes, hay ahí como una cosa cultural que nos une, pero en relación al fútbol me parece que culturalmente nosotros estamos mucho más cerca de los ingleses que de los franceses o los españoles. Entonces está bueno jugar contra Inglaterra porque es como... Es casi que tenía un clásico de barrio. Entonces me gusta el clásico en esa clave, no en clave Malvinas, ¿no? Me parece. Entonces digo, tengo ahí eso. Y además también es cierto que en los últimos años el fútbol que más me interesa mirar es el de la liga inglesa. Entonces también yo, si querés, si quiero que a Inglaterra le vaya mal, es porque Tuchel, el técnico alemán que dirige Inglaterra, es un amarrete. Deportivamente, que no lo llevó a Cole Palmer a la selección, ¿no? Entonces digo, no lo llevaste a Palmer, ojalá pierdas. Resulta ser que tenés que jugar contra nosotros, bueno, ojalá te ganemos nosotros. Y que te lamentes por no haber llevado a Cole Palmer. Palmer es un volante creativo de lo más destacado de la liga inglesa, sí, extraño. Totalmente, un crack absoluto que surgió del Manchester City, en el Manchester City no anduvo, o no, bueno, Guardiola no sé qué, y es figura del Chelsea. Jugadorazo. Y digo, ¿cómo no está Cole Palmer? Y cuando veo que lo pone a Madueke, digo, ¿vos te das cuenta que estás poniendo a Madueke, que es malo? Que, como dice Ibrahimovic, hace todo lo contrario a lo que le pide la jugada. Bueno, y no lo llevaste a Cole Palmer. Ahora que voy a mirar a Inglaterra como el rival a vencer, digo, mejor que no lo llevó a Cole Palmer y que lo llevó a Madueke. Y ojalá que mañana juegue Madueke, que no juegue Saka. Porque Saka también es bueno. Sí, Bukayo Saka es bueno. Está viniendo de lesiones, nunca termina de explotar, pero uno teme que explote. Entonces, no, mañana poner a Madueke, Tuchel. Bueno, igual... Ponga que ponga, vamos a sufrir. Sí, pero bueno, hay que ver qué pasa mañana. A mí el partido de mañana me gusta. Y una de las cosas que más me gusta del partido de mañana es la semifinal de hoy. ¿Por qué? Porque como del otro lado están España y Francia, en el caso de que suceda lo que no queremos que suceda, el partido por el tercer y cuarto puesto tiene un incentivo extra.
ya sea una revancha contra Francia, en otro nivel, preferiría que la revancha fuese contra Francia en la final, pero bueno, si tiene que ser por el tercer puesto, que sea, y si no, bueno, jugamos contra los españoles la finalísima por el tercer y cuarto puesto. O sea, que no se dio. O sea que de alguna manera me parece que lo que tiene de bueno estas semifinales es que el partido por el tercer y cuarto puesto, ese que nunca nadie quiere jugar, el que todos rechazan, el que todos rechazamos, por supuesto, porque siempre queremos estar en la final, bueno, tendría un condimento extra. Casi que te diría como fue en la Copa América 2019. ¿Vos te acordás que en la Copa América 2019 Argentina pierde en semifinales contra Brasil? Y después va a jugar el tercer y cuarto puesto contra Chile, que venía de ganarnos dos finales de Copa América. Entonces me parece que, como este es un equipo que surgió del bronce, que su primera celebración fue celebrar una medalla de bronce, me parece que hasta te diría que no está mal, no me parece un mal final, si no es el final deseado, que el final sea una medalla de bronce en este mundial. Todo esto lo digo también como una manera de exorcizar cualquier cosa, ¿no? Como una especie de anulo mufa. Pero sí, me parece que estamos en presencia de dos partidos geniales. ¿Y cómo sentís que se va a vivir en las tribunas mañana? Digo, porque vos hacías un paralelismo y decís que no te sentís tan rival en cierta forma, sí, y que hay que dejar de lado lo de Malvinas, pero eso sigue latente. Incluso lo vemos cuando se convocan a tantos efectivos policiales para mañana, sí, incluso cuando se dicen que no se va a poder no se van a permitir las banderas en alusión a las Malvinas. Sí, ¿cómo crees que se va a trasladar eso mañana a la tribuna? No, a mí, mira, el otro día escuchaba a un periodista, Gustavo Gravia, un periodista muy reconocido por su trabajo en la crónica de las barras bravas. Sí. Y él lo que decía es que a partir de las diferentes restricciones que fueron teniendo las barras a lo largo de los últimos mundiales, en cuanto a la información que se van cruzando los distintos ministerios, el ministerio argentino con el de Brasil en su momento, con el de Rusia después, con el de Qatar, ahora con Estados Unidos, es como que las barras bravas ya no, aunque viajen algunos al mundial, tratan de viajar en plan de me mantengo oculto. No vamos a encontrarnos como en el 86 a el jefe de la barra brava de Vélez, a Pistola Gámez, luego presidente, sí, agarrándose a trompada con Hooligan. Claro. ¿No? Esa escena probablemente no las veamos, ni las emboscadas previas que hubo antes del partido, donde se robaron banderas y demás. Porque ya también el Mundial es otra cosa, así como está hiperprofesionalizado, también tiene casi que te diría el mismo nivel de seguridad que las cumbres de Davos. Sí, claro, ¿no? Claro. Digo, sí, tiene, sí, porque es un evento de esa naturaleza, entonces difícilmente vayan a ocurrir episodios de Gresca y demás. Pero obviamente eso va a estar presente, y está presente, pero me parece que es más como folclore que como algo serio. Creo que, obviamente, estamos hablando, sí, de un clásico. Que es un clásico que nace como tal también por esta cuestión en donde Malvinas está presente de manera tangencial y no tanto. Entonces tiene ahí una rivalidad, pero me parece que va a ser tranquilo, y si ganamos mejor. Uh-huh. Te quiero hacer la última pregunta, sí, con respecto al libro. ¿Qué importancia tiene que haya sido escrito por un hincha de Newell's y un hincha de Racing? En realidad sería más que por un hincha, por futboleros. O sea, porque también el ilustrador Esteban Serrano, porque es una enciclopedia que, para que sea una recreación absoluta de la enciclopedia, tiene que haber ilustraciones. Y Esteban Serrano es un enfermo de River también. Entonces está escrita por futboleros, inclusive por futboleros para los cuales sus clubes son más importantes que la selección. Entonces, digo que esto es algo que los futboleros lo tenemos, pero que esta selección en algún momento, por su manera ecuménica, sí, es como que nos hace dudar. Y en este momento estamos, esa mató a la selección. Digo, me parece que hay algo, y nuestra cabeza de futboleros está presente a lo largo de todo el libro. Bueno, y toda la gente que escribe también, muchos de ellos son también futboleros de ley. Bueno, además de futboleros, por lo menos lo digo en el caso de Javier, y supongo que las otras plumas también, escriben
con exquisitez, con humor, así que recomiendo este libro, La Escalopedia, y cualquier cosa que encuentren de Javier por ahí dando vueltas, sus blogs y sus publicaciones en redes. Sufro mucho con Newell. Con Y el, bueno. el newsletter sobre Newell. Es una especie de catarsis permanente que por ahora está en suspenso. Creo que estoy tan entusiasmado con el Mundial porque Mejor no volver al torneo local, porque tengo el sufrimiento en suspenso. Pero bueno, ya volveremos. Bueno, para despedirlo a Javier vamos a cumplir con lo que prometimos. Sí. Él va a tener que elegir un tema musical. En Bien. castellano tiene Ah, que ser. tiene Un que tema ser. en castellano. Sí. Sí. ¿Qué te Bien. gustaba escuchar acá? No, bueno, a ver, yo debo confesar que yo estoy enloquecido desde el momento mismo en que salió el tema de Los Auténticos Decadentes junto con Los Palmeras, Jurabas Tú. La versión de Los Decadentes con Los Palmeras de Jurabas Tú Sí. es más, yo abro YouTube Sí. y siempre me aparece eso como primera opción, porque la escucho mucho. Es un temazo, aparte. Es un temazo, el original es un temazo. Me encantan Los Decadentes y bueno, los Palmeras ahora ya se separaron, bueno, pero en vez de que esa versión es como que es la perfección y ya que está, cerremos con eso. Bueno, me encanta. Javier es un tipo de radio porque le dio todo el tiempo del mundo con la explicación a Lucas para que buscara ese tema. Gracias, Javier.